¿Y si te dijera que existe un veneno silencioso que probablemente ya consumiste esta mañana antes de salir de casa? No estoy hablando de algo que compras en un lugar oscuro. No estoy hablando de algo ilegal, ni de algo con una etiqueta de advertencia. Estoy hablando de algo que tú mismo pusiste en tu mesa, algo que compraste en el supermercado del barrio, algo que llevas meses o quizás años consumiendo, convencido de que es completamente inofensivo. Y mientras tanto, ese algo, día tras día, gota a gota, en silencio total, está destruyendo dos de los órganos más importantes que tienes. Sin dolor. Sin aviso. Sin que tú notes absolutamente nada. Antes de seguir, déjame hacerte una pregunta rápida. Y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Alguna vez te has despertado por la mañana con los tobillos hinchados, sin saber por qué? ¿Has tenido un cansancio que no desaparece aunque hayas dormido toda la noche? ¿Calambres que te despiertan de madrugada sin ninguna razón aparente? Si respondiste sí a alguna de esas preguntas, lo que voy a contarte hoy puede ser una de las informaciones más importantes que vas a recibir este año. Porque esos pueden ser los primeros mensajes de que tus riñones están pidiendo ayuda. Y casi nadie los está escuchando. Hola, soy Salud, especialista en salud preventiva. A lo largo de años estudiando enfermedades del riñón, he visto algo que me afecta profundamente cada vez que ocurre. He visto a personas llegar con diagnósticos de enfermedad renal crónica que podían haberse evitado. He visto cómo meses y años de hábitos cotidianos, de decisiones que parecían completamente normales, terminaron costándoles parte de su función renal para siempre. Y lo que más me duele no es el diagnóstico en sí. Lo que más me duele es la cara de esas personas cuando entienden que el daño ya está hecho. Que esa parte de sus riñones no vuelve. Por eso estoy aquí. No para asustarte. Para darte la información que puede cambiar el rumbo de tu salud antes de que sea demasiado tarde. Hoy voy a revelarte los 4 mayores venenos silenciosos para los riñones, en orden creciente, del menos al más peligroso. Y te advierto, el número 1 te va a sorprender. Porque casi con certeza lo consumes todos los días, creyendo que es completamente normal. Quédate hasta el final, porque ese último veneno es el responsable de la mayoría de los casos de diálisis en el mundo. Y tiene todo que ver con lo que pones en tu plato cada día. Pero antes de entrar en la lista, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que entiendas por qué los riñones son tan fáciles de dañar y tan difíciles de recuperar una vez que el daño comienza. Imagina que dentro de tu cuerpo hay una planta de tratamiento de agua que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Sin descanso. Sin vacaciones. Sin apagar nunca. Esa planta son tus riñones. 2 órganos del tamaño de tu puño cerrado, escondidos justo debajo de las costelas, a cada lado de tu columna. Y dentro de cada uno de ellos hay alrededor de 1.000.000 de estructuras microscópicas llamadas nefrones. Piensa en los nefrones como microfiltros de precisión altísima, tan delgados como un cabello, que juntos limpian toda tu sangre varias veces al día. Eliminan toxinas, regulan la presión arterial, controlan el equilibrio de minerales, ayudan a producir glóbulos rojos y mantienen tus huesos en buen estado. Es un trabajo extraordinario. Y lo hacen en silencio total. Y ahí está el problema. Los riñones no gritan cuando están sufriendo. No hay dolor, no hay señal de alerta inmediata. Ellos susurran. Y para cuando el paciente finalmente escucha ese susurro convertido en grito, en muchos casos ya ha perdido más de la mitad de su función renal. Para siempre. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay más de 850 millones de personas en el mundo con algún tipo de enfermedad renal. Y la gran mayoría no lo sabe. La enfermedad avanza sin síntomas claros durante años, silenciosa, y solo se manifiesta cuando el daño ya está en un punto muy avanzado. A eso hay que sumar algo que nadie te cuenta con suficiente claridad: los riñones envejecen contigo. Son como el motor de un auto que ya tiene muchos kilómetros encima. Sigue funcionando, pero ya no aguanta los mismos abusos de antes. Cualquier cosa que el motor joven toleraba, el motor viejo puede no sobrevivir.
Por eso los venenos que voy a mostrarte ahora son especialmente peligrosos para quienes tienen 50, 60, 70 años o más. No porque sean jóvenes invulnerables, sino porque su sistema de filtración ya tiene décadas de trabajo encima y un margen de error mucho menor. Vamos a la lista. Veneno número 4, el sedentarismo. El pantano que lentamente ahoga tus riñones. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas horas al día pasas sentado? Frente al televisor, al teléfono, a la computadora. Sin levantarte, sin moverte. Si eres honesto, para muchas personas la respuesta es, la mayor parte del día. Y quiero que visualices algo muy concreto. Imagina un río poderoso, con agua limpia, fluyendo con fuerza. Esa corriente limpia todo a su paso, arrastra lo que no sirve, mantiene todo en movimiento. Ahora imagina que ese río deja de correr. Se detiene. El agua se estanca. Empieza a pudrirse. El lodo se acumula. Lo que era vida se convierte en pantano. Eso es lo que le pasa a tu circulación cuando pasas horas y horas sin moverte. Tus riñones necesitan un flujo sanguíneo potente y constante para hacer su trabajo. Cuando caminas, cuando te mueves, el corazón bombea con vigor, la sangre llega con fuerza a cada nefrón y la filtración ocurre de forma eficiente. Pero cuando te quedas inmóvil durante horas, ese flujo se vuelve lento, perezoso. La sangre no llega con la misma presión y energía a los filtros renales. Y los nefrones, que dependen de ese río constante, empiezan a sufrir. Pero el daño del sedentarismo no para ahí. Hay algo más profundo. La inactividad física abre la puerta a los dos peores enemigos de los riñones que existen, la diabetes tipo 2 y la presión arterial alta. Cuando no te mueves, tu cuerpo no procesa bien el azúcar en sangre. Las células se vuelven resistentes a la insulina. Ese es el primer escalón hacia la diabetes. Y el exceso de peso que la inactividad ayuda a crear obliga al corazón a trabajar mucho más, lo que dispara la presión arterial. Una revisión científica publicada en la revista de nefrología confirmó que el sedentarismo puede ser tanto causa como consecuencia de la progresión de la enfermedad renal. Es un círculo vicioso, cuanto menos te mueves, más daño, y cuanto más daño, menos ganas o capacidad de moverte. Por eso hay que interrumpirlo antes de que empiece. Y otro dato que me parece importante, el estudio Enrica, uno de los estudios epidemiológicos más grandes realizados en España con más de 11.000 participantes, identificó el sedentarismo como uno de los 10 principales factores de riesgo cardiovascular directamente asociados con la enfermedad renal crónica. Don Mauricio, 67 años, contador retirado de Monterrey. Llegó a consulta porque no entendía por qué tenía los tobillos hinchados casi todas las tardes. Su vida desde la jubilación era cómoda pero completamente sedentaria: desayuno, televisión, computadora, almuerzo, siesta, televisión, cena. Un día con muy pocos pasos, repetido durante 4 años. Cuando revisamos sus análisis, los riñones ya mostraban señales claras de estrés. No porque él comiera especialmente mal, sino porque había convertido su circulación en un pantano. Y el pantano estaba cobrando su precio. La buena noticia es que este veneno es el más fácil de atacar de los 4. No necesitas convertirte en atleta. No necesitas ir al gimnasio. Lo que la evidencia científica muestra es simple: interrumpir los periodos largos sentado ya hace una diferencia real. Pon una alarma en el teléfono cada hora. Cuando suene, levántate. Camina hasta la cocina. Toma un vaso de agua. Estira los brazos. Eso ya reactiva la circulación. Y una caminata diaria, aunque sean solo 15 o 20 minutos, es uno de los regalos más poderosos que puedes darle a tus riñones. La OMS lo dice claramente: cualquier movimiento es mejor que ninguno. Recuerda el río. Cada paso que das es una ola de agua limpia llegando a tus filtros. Veneno número 3, los antiinflamatorios. El alivio que cobra un precio que nadie te advirtió. Ibuprofeno. Naproxeno. Diclofenaco. Dime si alguna de estas palabras te suena familiar. Son los llamados antiinflamatorios no esteroideos, o AINES.
Se venden sin receta en cualquier farmacia. Están en prácticamente todos los hogares. Y la mayoría de las personas los toma sin pensarlo dos veces cuando aparece un dolor de cabeza, una molestia en la espalda, una articulación inflamada. Funcionan. Eso no lo voy a negar. El problema no es que sean inútiles. El problema es lo que ocurre dentro de tus riñones cuando los tomas de forma frecuente, durante meses o años, sin supervisión médica. Déjame explicarte el mecanismo de una forma muy visual. Dentro de tus riñones existen unas sustancias llamadas prostaglandinas. Puedes imaginarlas como los guardianes de las arterias renales. Su trabajo es mantener esas arterias bien abiertas, asegurando que el flujo de sangre llegue con fuerza a cada nefrón para que la filtración ocurra correctamente. Los antiinflamatorios, para eliminar el dolor, bloquean la producción de estas prostaglandinas en todo el cuerpo, incluyendo los riñones. El resultado es que las arterias renales se contraen. El flujo de sangre cae. Es exactamente como si alguien pisara la manguera que riega una planta. El agua deja de llegar. Y la planta empieza a marchitarse. Una vez, esporádicamente, el riñón se recupera. El problema es la repetición. El daño crónico. El uso diario o casi diario durante meses. Eso es lo que destruye nefrones de forma irreversible. La Agencia Española de Medicamentos publicó en 2024 una actualización que recomienda evitar los AINES en personas con enfermedad renal crónica, cardiovascular o hepática, porque el riesgo supera claramente al beneficio. La Guía CRIGO 2024, que es la Guía Internacional de Referencia para el Manejo de la Enfermedad Renal, hace la misma recomendación. Y la iniciativa Choosing Wisely, respaldada por múltiples asociaciones médicas en todo el mundo, dice directamente: no uses antiinflamatorios en personas con hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica de cualquier causa. Doña Isabel, 71 años, ama de casa de Bogotá. Llegó a consulta con queja de cansancio permanente y una sensación de pesadez en las piernas que no la dejaba dormir bien. Cuando revisamos su historia, llevaba más de 3 años tomando ibuprofeno casi a diario para el dolor crónico de la artritis. Nadie le había dicho que eso era un problema. Lo compraba en la farmacia del barrio, sin receta, como quien compra aspirinas. Cuando hicimos los análisis, la función renal ya estaba al 58%. Cuando entendió lo que había pasado, no lloró de miedo. Lloró de rabia. De rabia por no haber sido avisada a tiempo. La solución no es aguantar el dolor en silencio. La solución es tener una conversación honesta con tu médico. Contarle exactamente lo que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre, las vitaminas, los suplementos. Y preguntarle si hay alternativas más seguras. En muchos casos, el paracetamol, en las dosis correctas, es significativamente más seguro para los riñones. La fisioterapia, las compresas de calor o frío, y ciertas técnicas de movilización articular pueden reducir mucho la dependencia de los antiinflamatorios. La regla de oro es esta: un antiinflamatorio de forma puntual, para una lesión aguda, con tiempo limitado, está bien. Pero convertirlo en parte de tu rutina diaria sin vigilancia médica es un riesgo que tus riñones van a pagar caro con el tiempo. Antes de revelarte los 2 venenos más poderosos de esta lista, necesito pedirte algo. Si este contenido te está abriendo los ojos, si estás aprendiendo algo que no sabías, dale like ahora mismo. Es un gesto pequeño para ti, pero ayuda enormemente a que este video llegue a personas que necesitan esta información. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Lo que viene en este canal es exactamente el tipo de información que tu médico querría explicarte en detalle durante la consulta, pero que el tiempo casi nunca le permite. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esto. Me encanta saber dónde está creciendo esta comunidad. Veneno número 2, la sal. El enemigo invisible que no viene del salero. Cuando menciono la sal, casi siempre recibo la misma respuesta: pero yo casi no uso el salero. Yo como sin sal. Y entiendo perfectamente esa reacción. Porque durante años nos enseñaron a vigilar el salero. Nos dijeron que el problema era ese.
Pero nadie nos contó la parte más importante de la historia. El verdadero problema del sodio no está en el salero. Está escondido dentro de los empaques. Según datos publicados en la revista de nefrología, más del 70% del sodio que consumimos no viene de la sal que añadimos a la comida. Viene de los alimentos procesados e industrializados que compramos en el supermercado. El pan de molde, el jamón, el queso, las sopas de sobre, las salsas embotelladas, los fideos instantáneos, las galletas, los condimentos listos para usar. La industria alimentaria añade sodio en cantidades enormes porque conserva los alimentos, intensifica el sabor y, con el tiempo, nos hace dependientes sin que nos demos cuenta. Y acá está el problema. Cuando consumes sodio en exceso, tu cuerpo hace algo que parece lógico: para diluir esa carga, retiene agua. El volumen de sangre en las arterias aumenta. La presión dentro de los vasos se dispara. Y así es como nace o se agrava la hipertensión arterial. ¿Y por qué eso destruye los riñones? Porque los nefrones son estructuras extraordinariamente delicadas. Imagina un filtro hecho de encaje finísimo, de esos que bordaban las abuelas con paciencia de artesanas. Ahora imagina lanzar contra ese encaje una manguera de bomberos a máxima presión. El encaje se rompe. Se desgarra. Se destruye. Eso es exactamente lo que la presión alta crónica le hace a los filtros de tus riñones. Los va rompiendo, cicatrizando, destruyendo de a poco. Y cada cicatriz es función renal perdida para siempre. La hipertensión arterial es, junto con la diabetes, la causa número 1 de insuficiencia renal crónica en el mundo. No es una coincidencia. Es una ecuación directa. Exceso de sal lleva a presión alta. Presión alta destruye riñones. Don Ramiro, 74 años, agricultor retirado de Tucumán. Llegó a consulta porque su familia insistió. Él no sentía nada, decía que estaba bien. Pero llevaba décadas comiendo embutidos casi a diario, usando condimentos industriales en todas las comidas, sin pensar en el sodio porque creía que el problema era el salero y él no usaba salero. Cuando medimos su presión, estaba elevada. Cuando revisamos la función renal, sus riñones ya operaban al 62% de su capacidad. Nunca me dolió nada, ¿cómo puede ser?, me preguntó. Y esa es exactamente la trampa. No duele hasta que ya no hay marcha atrás. La solución es convertirte en lector de etiquetas. Toma cualquier producto empacado y busca la palabra sodio. Lo que vas a ver te va a sorprender. En muchos cereales de desayuno que parecen saludables, en galletas que parecen inocentes, en aderezos y salsas que usas sin pensar. La recomendación de la OMS es no superar los 2000 miligramos de sodio por día. Si ya tienes presión alta o algún problema renal, tu médico probablemente te va a recomendar un límite aún más bajo. La alternativa más poderosa es cocinar más en casa y usar hierbas y especias para dar sabor: ajo, cebolla, cúrcuma, orégano, limón, pimienta. Transforman cualquier plato sin necesitar un gramo de sal extra. Tu paladar se adapta en pocas semanas y empiezas a sentir el sabor real de los alimentos. Es una liberación que muchos de mis pacientes describen como reveladora. Veneno número 1, el más importante: el azúcar y la harina blanca. El ejército de 4 frentes que destruye tus riñones en silencio. Llegó el momento que guardé para el final. El veneno número 1. Y antes de que pienses ya sé que el azúcar hace mal, déjame decirte algo importante: probablemente no sabes cuánto hace mal. No de la manera en que te lo voy a mostrar ahora. Porque el azúcar no ataca los riñones por un solo camino. El azúcar los ataca por 4 caminos al mismo tiempo. No es un soldado, es un ejército. Y eso lo convierte en el peor de todos los venenos de esta lista. Primer frente, la puerta directa a la diabetes tipo 2. La diabetes es, según todos los organismos internacionales de salud, la principal causa de insuficiencia renal en el mundo. La International Diabetes Federation calcula que hay más de 537 millones de adultos con diabetes en el planeta, y América Latina está entre las regiones con mayor crecimiento de esta enfermedad. Cuando consumes azúcar refinada y harina blanca, que el cuerpo convierte en glucosa casi de inmediato, ocurre un tsunami de azúcar en sangre.
El páncreas trabaja a máxima velocidad intentando producir insulina para controlar ese pico. Si eso ocurre todos los días, varias veces al día, durante años, las células del cuerpo se vuelven sordas a la señal de la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina. Y es el primer escalón hacia la diabetes tipo 2. Pero hay algo en la diabetes que destruye los riñones de una manera que muy poca gente entiende bien. El exceso de glucosa en sangre literalmente carameliza los nefrones. Como un dulce que se endurece y se vuelve rígido. Esa caramelización tiene nombre médico, glicación. Y destruye la arquitectura fina de los filtros renales de forma irreversible. A ese proceso se le llama nefropatía diabética. Y es la vía más rápida hacia la diálisis que existe. Segundo frente, la presión arterial. Durante mucho tiempo pensamos que el único villano de la presión alta era el sal. Hoy la ciencia es muy clara, el azúcar es igualmente devastador para la presión arterial, por mecanismos completamente independientes del sodio. Estudios publicados en revistas científicas internacionales muestran que las dietas ricas en azúcar elevan la presión por vías propias. Lo que eso significa en la práctica es que aunque controles el sal, si no controlas el azúcar, tus riñones siguen recibiendo daño por dos frentes al mismo tiempo. Tercer frente, la inflamación crónica. El azúcar actúa como gasolina sobre un fuego dentro de tu cuerpo. Genera un estado de inflamación silenciosa, de bajo grado, que va corroyendo el interior de tus arterias desde adentro. Incluidas las pequeñísimas arterias que alimentan a los nefrones. Con el tiempo, esa inflamación cicatriza, endurece y compromete de forma permanente la capacidad de filtrar de tus riñones. La Guía KDIGO 2024, la Guía de Referencia Mundial para el Manejo de la Enfermedad Renal, señala explícitamente la inflamación crónica de bajo grado como uno de los factores que acelera la progresión del daño renal. Cuarto frente, la obesidad y el hígado graso. El azúcar y la harina blanca que tu cuerpo no puede quemar se convierten en grasa. Esa grasa se acumula en el hígado, generando lo que se conoce como hígado graso no alcohólico y en otros órganos. La obesidad por sí sola es un factor de riesgo independiente para la enfermedad renal crónica, porque exige mucho más de los riñones para filtrar un mayor volumen de sangre en un cuerpo con el metabolismo desregulado. 4 frentes simultáneos. Por eso el azúcar es el veneno número 1. Doña Valeria, 61 años, secretaria de una escuela en Lima. Llegó a consulta enviada por su médico de cabecera con un análisis en la mano que la tenía asustada. Su tasa de filtración glomerular, que es el porcentaje real de funcionamiento de los riñones, estaba en el 42%. En términos simples, había perdido casi el 60% de sus riñones sin haber sentido absolutamente nada. Cuando revisamos sus hábitos, la historia se fue dibujando sola. Jugo de caja todas las mañanas, galletas rellenas a media mañana, arroz blanco en el almuerzo, pan blanco en la merienda, gaseosa en la cena. Ella me dijo, pero yo no como mal, salud. Y eso es lo más difícil de esta conversación. Porque tenía razón en un sentido, comía lo que come la mayoría. Normal. Pero normal no significa saludable. Con orientación, medicación y mucho compromiso, logramos estabilizar la situación. Pero ese 60% de función renal que perdió no vuelve. ¿Qué hacer a partir de ahora? Pasos concretos que puedes empezar hoy. Primero, elimina las bebidas azucaradas. Gaseosas, jugos de caja, tés helados industriales, bebidas energéticas. Son azúcar líquido directo en la sangre. Una sola lata de refresco puede tener hasta 10 cucharaditas de azúcar. Sustitúyelas por agua, agua con gas y limón, o infusiones naturales sin azúcar. Este único cambio es probablemente el de mayor impacto positivo en los riñones a corto plazo. Segundo, aprende a leer etiquetas. Todo producto con más de un ingrediente necesita ser leído. El azúcar se esconde con nombres como jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, maltosa, sacarosa, jarabe de glucosa. Son todos azúcar con distinto nombre. Y el sodio aparece en productos que ni siquiera imaginas que son salados. Tercero, cambia la harina blanca por versiones integrales de verdad.
Pan integral con harina integral como primer ingrediente, no solo coloreado. Arroz integral, avena en copos. La fibra frena la absorción del azúcar y protege los nefrones de esos picos bruscos de glucosa. Cuarto. Desconfía de los productos light o sin grasa. En la mayoría de los casos quitaron la grasa y pusieron azúcar en su lugar para compensar el sabor. Siempre prefiere las versiones naturales e integrales. Quinto. Interrumpe los periodos largos sentado. Una alarma cada hora. Cuando suene, levántate y muévete 5 minutos. Ese río necesita seguir fluyendo. Sexto. Habla con tu médico. Cuéntale todo lo que tomas. Medicamentos de venta libre, suplementos, vitaminas. Pregúntale si los antiinflamatorios que usas tienen alternativas más seguras. Y si tienes más de 50 años, pídele que revise tu función renal con un análisis de sangre. Es un examen sencillo, accesible, y puede avisarte a tiempo. Y recuerda esto, no tienes que cambiar todo mañana. Elige una sola cosa de esta lista y empieza hoy. Solo una. Un paso a la vez construye una historia completamente diferente. Hemos recorrido juntos los 4 venenos que están destruyendo riñones en silencio en todo el mundo hispanohablante. El sedentarismo, que convierte tu circulación en un pantano y abre la puerta a las 2 enfermedades que más riñones destruyen en el planeta. Los antiinflamatorios usados sin control, que estrangula el flujo de sangre hacia los filtros renales sin que lo sientas. La sal escondida en los empaques, que dispara la presión y va desgarrando los nefrones como una manguera de bomberos contra un bordado de encaje. Y el azúcar y la harina blanca, que atacan por 4 frentes simultáneos y son la causa número 1 de diálisis en el mundo. Tus riñones han trabajado por ti cada segundo de tu vida. Sin reclamar. Sin parar. Sin pedirte nada a cambio. Filtran tu sangre mientras duermes, mientras trabajas, mientras ríes, mientras vives. Ahora tienes la información para devolverles algo de ese cuidado. Si este video te ayudó, si aprendiste algo que no sabías, te pido una sola cosa, compártelo. Mándaselo a alguien que quieres. A tu mamá, a tu papá, a un hermano, a un amigo que sabes que come mucho procesado o que toma antiinflamatorios todos los días. La información que previene el daño no tiene precio. Y tú puedes ser la razón por la que esa persona llegue a tiempo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita. Porque en el próximo video voy a revelarte las 5 señales que tus riñones te mandan antes de entrar en colapso y que casi todo el mundo ignora creyendo que es el cansancio normal de la edad. No te lo pierdas. Soy Salud. Y hasta el próximo video.